Buenas, mi nombre es Lorena Pilat y hoy les voy a hablar sobre dos patrimonios de la humanidad importantes. En esta presentación analizaremos a fondo dos elementos de patrimonio histórico, cautivados como tales por la UNESCO. Se hablará particularmente de un lugar, el cual es el Monte Fuji, el cual cuenta con numerosos elementos de patrimonio, haciéndolo único, inclusive un objeto de inspiración artística de manera internacional. Igualmente, se estará hablando sobre el Castel del Monte, el cual es una edificación al sur de la península italiana, que es un excelente ejemplar de la arquitectura militar medieval, llevándolo inclusive a ser único en su tipología. Primero hablaremos de Fujisan. Fujisan, o también conocido como el Monte Fuji, se eleva a más de 3.500 metros de altura sobre Shizuoka y Yamanashi en Japón. Es tan imponente que es posible verlo desde varios lugares de la ciudad de Tokio, la cual se encuentra a unos aproximados 100 kilómetros de este. Su cima pasa gran parte del año cubierta con una capa de nieve, se encuentra rodeado de aldeas, lagos con árboles y se encuentran también sus faldas con las orillas del mar. Es verdaderamente una vista magnífica e inspiradora. No solo un elemento natural de patrimonio, sino que alrededor de él existen varios elementos de carácter sagrado, tales como haber sido el centro de iniciación al budismo ascético, caminos de peregrinación, santuarios tanto edificados de manera natural como posadas, entre otros. Todos estos aspectos son también considerados como un conjunto que forman parte de este gran patrimonio histórico, por lo cual también los estaremos viendo mediante avanzamos en esta presentación. Desde el inicio de los tiempos y la historia ilustrada, podemos observar que los japoneses crean un vínculo único con la montaña, ya que alrededor de ella existen muchas leyendas religiosas, a las cuales rinden lugares de culto como santuarios y tradicionales posadas. Todas estas leyendas dan nacimiento a varios grupos de adoradores, entre ellos los Fujiko, quienes construyen varios santuarios, monumentos y costumbres a lo largo de la montaña. A pesar de no mantener gran similitud a las tradiciones de hoy en día, esta adoración es parte de lo que dio a luz a esta cercanía que posee su cultura actual a no solo esta montaña, sino a varios otros elementos naturales a lo largo de su país. Al ser un elemento de tan gran significado espiritual, el Monte Fuji es subido por aproximadamente 300.000 personas cada verano, recorriendo algunas de las 4 rutas principales que se encuentran habilitadas para los visitantes. Hoy en día es posible acceder desde varios puntos y ver la montaña desde diferentes vistas, pero antes algunos de estos caminos eran utilizados para otras razones, como las de entrenamiento para los monjes de la época y como caminos de peregrinación para las clases más bajas de la misma. Durante el recorrido de cualquiera de estos senderos, es imposible no darse cuenta de la cantidad de santuarios situados al pie de la montaña, los cuales recalcan la importancia que tiene esta montaña para los japoneses y toda su cultura. El Monte Fuji no es solo aclamado por su importancia e imponencia como elemento natural, sino por las bellezas naturales y las variaciones en estas que existen a lo largo de sus enormes faldas. Es el pico más alto de Japón gracias a las numerosas erupciones volcánicas que ha sufrido en los últimos 100.000 años. La última erupción que ha sufrido, datada en 1707, fue la que permitió el origen del segundo pico de Fuji, al igual que 5 de los lagos tan icónicos localizados en el pie de la montaña. Además, como si todavía no fuera suficiente en los elementos cautivantes que posee, esta erupción causó la formación de cuevas cerca del bosque Aokigahara, que se encuentra en la falda de la montaña. Estas cuevas poseen formaciones de sal. Esta montaña posee muchas caras, desde paraísos con aguas termales y vistas que dejan sin respiro a sus faldas silenciosas, solas y sin movimiento, en donde solo crecen de enormes alturas árboles y no viven animales. El Monte Fuji no es solo un elemento natural impresionante, sino que ha actuado como musa para muchos artistas tanto nacionales como internacionales. Es un elemento que se puede encontrar en innumerables cantidades de obras, ya sean fotográficas, pintadas, entre otras, hasta datadas a muchísimos años atrás, recalcando su figura imponente e impacto que desde entonces causaba en nosotros. Este auge se debe principalmente a los trabajos en grabados de madera por parte de los artistas Hokusai y Hiroshi Agi, quienes convirtieron el Monte Fuji en un icono y en la imagen conocida que es hoy internacionalmente. Fujisan fue determinado como patrimonio en el año 2003, oficializado por la UNESCO. El otro elemento de patrimonio del cual hablaremos es el Castel del Monte. Como se mencionó en la breve introducción, el Castel del Monte, o Castillo del Monte, es un fuerte de arquitectura militar medieval, que se encuentra al sur de la península italiana, cercana a Bari, en Apulia. Fue edificado en el siglo XIII por órdenes del emperador Federico II. Su fama se debe a su peculiar planta de forma octogonal, en donde cada esquina
se ejerce una torre con la misma modalidad de planta. Su entrada principal se encuentra hacia el oeste de la edificación. Este tiene varias funciones y su emplazamiento es bastante peculiar. La funcionalidad primordial de este castillo es complicada de determinar. Además de actuar como una fortaleza por su localización y posicionamiento de las ventanas, era conocido bajo varios nombres, como el castillo de casa, la residencia principal, entre otros, de Federico II. Su desarrollo y construcción esconden varios aspectos, inclusive el debate en su verdadera fecha de construcción es algo controversial. Esta edificación es bastante peculiar por la cantidad de simbolismos que han sido difíciles de resolver y entender. Entre todo, inclusive la forma de su planta no es algo casual o común en la tipología dada en el resto de las edificaciones de la misma época. Su forma octogonal se le relaciona con varios eventos propios de Federico II, e inclusive con la arquitectura musulmana y la capacidad de que, a través de las sombras a lo largo del año, el castillo de alguna forma u otra es un calendario celeste en 3 dimensiones. Posee un peculiar portal de acceso, en el cual es un elemento extremadamente interesante. En él se presentan influencias de arquitectura clasicista, gótica, arte musulmán y detalles típicos de la arquitectura románica italiana local. Todos estos estilos se encuentran presentes a la vez, tanto de forma constructiva como decorativa. Otro elemento muy peculiar es el patio interior. También este posee la geometría octogonal que se encuentra en el resto de la edificación. Claramente, la implementación del número 8 era algo extremadamente importante para las creencias de Federico II, ya que el 8 representaba muchas cosas importantes y momentos importantes, tales como la estrella de 8 puntas, que se encontraba representada en su corona, el 8º día de la creación del mundo, la resurrección de Cristo, entre otros elementos artísticos y espirituales. Su arquitectura es otro elemento extremadamente peculiar y llamativo. Tomando en cuenta todo lo mencionado, podemos empezar a imaginarnos parte del desarrollo arquitectónico y lo complejo que fue tanto el diseño como la construcción de dicho castillo. El sistema de pasillos que poseía era bastante complejo. Este complicaba la llegada a la sala del trono en todo su poder. A pesar de que hoy en día se estime que no fue completado su interior, el desarrollo que existe demuestra la necesidad de protección que intentaba marcar el emperador, pues era un hombre de muchos enemigos. Hoy en día se estima de que esto no era necesariamente el desarrollo de un laberinto por cuestiones de protección, sino de la distribución peculiar de cuartos dependiendo del estrato social de quien vivía ahí en el momento. Si nos referimos directamente a su emplazamiento, viendo las plantas, vemos la perfección que existe en las formas que se intentan proyectar, sino también la precisión matemática y astronómica del mismo trazado, el cual queda como una de las tantas teorías sobre las funciones que verdaderamente poseía este castillo. El Castel Monte fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1996 y para rendirle honor, en 2001 se colocó su imagen en reverso en la moneda italiana, que equivale a 1 céntimo. Para concluir la presentación de estos dos elementos de patrimonio histórico, es importante resaltar que existen cientos de otros patrimonios de la humanidad que valen la pena mencionar, especialmente las de nuestra región de Panamá. Pero para este trabajo se tomó uno de los que en lo personal se gustaría visitar y otro del cual fuese totalmente nuevo, con el propósito de aprender y obtener nueva información. Los patrimonios de la humanidad son elementos importantísimos que marcaron nuestra historia en alguna etapa de la existencia humana, recordándonos quiénes fuimos y de dónde vinimos, cómo funcionaban antes las cosas y cómo hemos evolucionado en varios sentidos. Viendo estos dos patrimonios que se ilustraron en esta charla, entendemos que patrimonio no es solo una edificación o un solo elemento natural, sino el conjunto de elementos que conforman el espacio, ya que una cosa va complementada a la otra, llevando al monumento a ser lo que es en su verdadera esencia. Gracias.